Llego a estos estrados, pues, a tenor del artículo 393 del Código de Procedimiento Penal de la Nación, Ley 23.984, tengo algo que manifestar. Más aún lo que tengo para manifestar lo debo manifestar, pues como ciudadano argentino y miembro de las Fuerzas Uniformadas, me siento compelido a hacerlo ante un tribunal de la Nación. Es mi obligación. Introducción. En cada una de mis exposiciones ante los tribunales orales hasta hoy, y lo voy a reiterar ahora, sean mis primeras palabras para rendir homenaje a todas las víctimas genuinas que se produjeron con motivo de la guerra civil revolucionaria terrorista trotskista que vivimos en Argentina en los años 70 del siglo pasado. Mi sincero homenaje. En esa guerra me ordenaron participar y lo hice cumpliendo las órdenes estrictas y especialmente supervisado, más allá de lo normal según surge de mi legajo personal, que me impartieron mis superiores, por cargos jerárquicos. De la misma manera, en función de mi rango y cargo, me hago responsable de las órdenes que les impartió a mis inferiores y subordinados, en tanto y en cuanto así ellos lo hayan manifestado. Así lo mandaba el artículo 514 del Código de Justicia Militar. Para el caso de los imputados en este juicio, dejo expresa constancia de que de mi conocimiento es imposible que el señor capitán de fragata Mañaco haya participado en los actos del servicio, partos supuestamente realizados sin orden de un superior jerárquico y por cargo que, en la cúspide del organigrama correspondiente para el caso del grupo de tareas 3.3, no tuve un oficial del cuerpo de combate. Esto lo digo más allá de que conocí al señor capitán Mañaco años después de la finalización de mi carrera naval, pues así era y supongo será el desempeño en la escala de mando de la Armada. Con relación de otros inferiores jerárquicos aquí presentes por supuestas apropiaciones de bebés, nada puedo decir, pues he sido totalmente ajeno, salvo que ellos digan lo contrario, lo que deberá tomarse como verdad. A esos procedimientos, de la misma manera, soy ajeno a decisiones al respecto de los superiores míos. En este contexto formulo votos para que no se produzcan nuevas víctimas en el enfrentamiento de carácter anciano que asoma en el horizonte nacional. Lo que he dicho durante la sustanciación del expediente y en este juicio oral lo he dicho, pues así lo siento y es la verdad, mi verdad de lo vivido. Obviamente, como ser humano, el tiempo cronológico puede, y realmente lo hace, afectar a la memoria de esos acontecimientos. Pero la naturaleza humana es la razón de eso, y en función de eso la memoria aporta a la desunión. Ese sentimiento lo llevo en lo más recóndito de mi ser y lo he puesto de manifiesto, sin ninguna intención, otra que la de cumplir con mis convicciones morales, desde mi presentación a Estados en los años 80, incluso dentro de la institución naval, a través del decir la verdad, mi verdad. Como moral, me refiero a las acciones y conductas de las personas con respecto del bien y el mal, o relativo a ellas los valores morales, y que no pertenece al orden jurídico, sino a la conciencia o al respeto humano. ¿Podría algún bien intencionado suponer que producto de mi absoluta agilización a los supuestos hechos delictivos que se me imputan en algún tribunal podría asumir la osada decisión de absolverme? Y que en apoyo de ello formulo estas palabras, más allá del preciso, lógico y completo alegato que formularan como prueba de mi inocencia a los señores defensores oficiales, que he podido ver por DVD gracias a la preocupación del excelentísimo tribunal, lo que agradezco a mis defensores oficiales y al tribunal por este aspecto. Señores jueces, así como está implementada hoy la persecución jurídica mediática arbitraria en la República Argentina, ese tribunal que pudiera adoptar decisión absolutoria sería perseguido con mayor intensidad de la que estoy sufriendo yo. El objeto de estas palabras que formulo a tenor del artículo 390 del Código de Procedimiento Penal de la Nación, a la que considero invadida por jurisprudencia sectaria, como la que surge en algunas reglas con mayor agresividad que en otras, de la acordada 1/12 de la Cámara Nacional de Casación Penal, que fuera dictada luego de oído al Ministerio Público, como si el artículo 18 al menos de la Constitución Nacional no tuviera vigencia en cuanto a la defensa, técnicamente implementada por los señores defensores oficiales, los que no fueron oídos en la defensa de mis derechos. Y más cuando, para mi caso, yo ya estaba involucrado en 2 juicios, ESMA y Bebes.
simultáneamente. Señores jueces, ¿qué pasaría si en un partido de fútbol, River Boca, por decisión superior, y habiendo sido escuchada la opinión de Boca, para el ejemplo la opinión de la Fiscalía, se achica el arco de Boca, sin solicitar la opinión de River, para el ejemplo la opinión de mis defensores? Sería inimaginable. Así, durante la tramitación de los juicios, se ha modificado el Código de Procedimiento Penal con base en opiniones del Ministerio Público, y ello me agravia sobremanera, pues a todo efecto, al menos me acota el tiempo de exposición. Tenía pensado exponer durante 1 hora y media aproximadamente. Estoy haciendo lo posible para referirme al tiempo que usted me ha dado, señora Presidente. Me afecta ese agotamiento de tiempo como ejemplo de indefensión a que me sume, pues es la oportunidad que tengo de expresar todo aquello que no pertenece al orden jurídico, o sea, que es propio de la conciencia o al respeto humano en función de lo que yo considero que se está efectuando para conculcarme mis derechos humanos, cuando yo, con mis errores y con mis aciertos, he intentado no separarme del correcto proceder, del bien en mis conductas y acciones, las que hoy han sido puestas arbitrariamente en duda. Entonces, señores jueces, el objeto de estas palabras es mostrar de la mejor forma posible que yo he actuado correctamente en cumplimiento de la subcultura a la que estaba sometido, o a las circunstancias que arrebataron mis tiempos, mis horas. Señores jueces, nada más ni nada menos que mi participación en una guerra civil revolucionaria, en cuyo marco, que con toda franqueza, en función de lo escuchado los alegatos, excepto particularmente en función de lo escuchado de los señores defensores oficiales que me amparan, es generalizadamente desconocido, hasta en el glosario especializado. Intenté no separarme de los valores morales, o sea, del bien que, como una forma de corporizarlo, está inserto en el respeto por el cumplimiento de hábitos formadores de las virtudes, prudencia, templanza, fortaleza y justicia. Ahora bien, la finalidad de estas palabras es dejar, primeramente, a mis seres queridos, aun cuando suene egoísta, pero también al pueblo argentino, que quiera enterarse y creerme, y como aporte a la verdadera historia, que realmente une, no a la memoria que desune, que lo que se ha dicho sobre el involucramiento de la Unidad de Tareas 332 de la Armada Argentina en el tan publicitado Plan Sistemático de la Protección de Menores es inexacto, y por ello mi participación en dicho plan no ha sido posible, pues esa conducta es una acción mala y yo jamás podría haber participado, la podría haber realizado. Pasaron muchos años de lo sucedido, pero si tengo algún recuerdo, más allá de lo tratado en lo jurídico ya adecuadamente, es el haber participado de la alegría, dentro del dolor de la guerra, de que los chicos, en algunos casos, como el de los niñitos de Ana María Martí, en 2 oportunidades fueron reintegrados por órdenes de escalones muy superiores a los míos, a sus familiares, cuando ella había coordinado, antes de la segunda vez, que fuera secuestrado por los montoneros y sacados del cuidado de quien era a la sazón el cuidador, o sea, su padre. Algunos antecedentes que han permitido confirmar el daño moral sobre mi persona. Mi grado y cargo al 76-78 fue oficial subalterno y ascendí a oficial jefe. Jefe de inteligencia de una unidad de tareas. No tuve nada que ver con comandos. Mi edad actual, 71 años. Lugar de detención, cárcel de máxima seguridad. Mis años en prisión, 14 a punto de cumplirlos. Condiciones de salud, alto riesgo cardiológico, soplos históricos detectados hace unos días, 4 ACV, varias patologías crónicas, actualmente en estudio por especialidades. Agravamientos sustantivos de forma y condiciones de detención. Las he denunciado. En el 99 fue procesado de detención en el 98. Fue declarado nulo el procesamiento el 9 del 9 del 99 y continué 10 días preso ilegalmente, privado ilegalmente de mi libertad. Se ha modificado absolutamente el plexo legislativo jurídico desde el momento de la supuesta comisión de los hechos delictivos. Soy un preso político. Ruego ver el documento ONU ECN.4-2003/97 que así lo define. Algunas circunstancias dañinas de mis garantías de defensa en juicio se produjeron por el accionar de personas que, no siendo jueces, de abogados que no siendo jueces o que inclusive siendo jueces
durante la sustanciación de este juicio, mediante declaraciones públicas, recepción de esquemas políticos de apoyo, no es de acá, ¿no? No es del no, están trabajando. Políticas de apoyo, retención durante más de un año de expedientes en esas vocalías, trabajo sobre pedidos al exterior por parte de jueces y encaminarlos habiendo sido jueces en otras causas relacionadas conmigo. Pasando a otro tema, aun cuando fueron innumerables, la mayoría mencionadas y criticadas en el tópico logicidad por mis señores defensores oficiales, las consideraciones del conocimiento, argumentando ad hominem con falacias tendientes a engañar, o sea, sofismas. En algunos casos fueron juicios, es decir, dijeron algo de algo, realmente ofensivos contra mi persona o contra personas relacionadas a mí, por lo inexactos, y nombraré dos de ellos, referente al Ministerio Público Fiscal. Una, son pobres ancianos, han envejecido impunes. Yo entré a la prisión a los 58 años. Estuve 13 años preso con prisión preventiva. Me parece, señores, señora presidenta, que los señores abogados aquí presentes deberían pensar que eso es ilegal. Y envejecido, pero no impune, porque además de no haber cometido los delitos que dicen que he cometido, me han sometido a un castigo que me parece absolutamente excesivo. Una señora representante del Ministerio Público Fiscal, la doctora Sánchez, que tuvo activísima participación en el juicio de la ESMA contra mí, vino a sumarse al ataque contra mí en este juicio, pero se refirió al perverso cura Acosta. No sé por qué perverso. Ya es fallecido el padre Acosta, desconoció absolutamente, era amigo del general Lavairo desde antes del 55. Se comunicó para bautizar a esa beba. No tuvimos nada que ver si la querían bautizar o no la familia de Silvina Lavairo. Lo hicieron en un templo ajeno totalmente a la Escuela de Mecánica. La madrina fue elegida dentro de las hijas de una terrorista, Mercedes Carazo. Creo que ha sido absolutamente injusto. Es importante, en otro tópico, la participación que tuvo en este expediente en cuanto a la ley de tareas 332 en la instrucción el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de España, el magistrado juez Baltasar Garzón Real, hoy condenado y destituido. A través de su resolución en el procedimiento sumario 1997 Lima, terrorismo genocidio con fecha 24 de noviembre del 2000. En ella se menciona lo sucedido, según lo que relataron terroristas argentinos encabezados por Juan Gasparini, agente de inteligencia de la Armada y condenado por su participación delictiva en algún tramo de la causa ESMA. Dicho relato se expresó a través de mentiras para el periodo 75-83. Debo destacar que en ese momento Gasparini encabezaba una organización, Tribuna de Derechos Humanos, que llevaba adelante la campaña de denuncia contra la ESMA, pero además se dedicaba a extorsiones significativas a nivel internacional, para lo cual tenía otros adláteres, a los otros mentirosos terroristas y también a contactos internacionales como Carla Del Ponte, en ese momento fiscal suiza y hoy bajo proceso, a través de los cuales se obtenían datos parciales con los cuales fabulaba para llevar adelante sus denuncias y escribir los libros que transformaban en verosímiles sus mentiras. Típico paradoxón. De esa organización participaba el juez Garzón. Con base en esas mentiras, el juez, con el apoyo de fiscales anuentes y querellas, a las que defino como monigotes, según
el diccionario, produjeron, impulsando esas mentiras, por ello ampliadas y reforzadas, mamarrachos, para que con base en ellos se dictaran resoluciones como la citada, que no puede ser otra que mentiras, tan significativas como genocidio, terrorismo, lesa humanidad. Se produjeron resoluciones judiciales mentirosas. Esas resoluciones, impulsadas por los mismos terroristas mentirosos, amparados a la figura del testigo necesario creada en causa 13, violando los conceptos ancestrales definidos en los libros de mis mayores, o sea, en el Antiguo Testamento, en cuanto a la importancia de implementar la obtención de testimonios imparciales para llegar a un juicio justo. Ver el Antiguo Testamento, Gabriel el Griego, juicio a Susana, que fue salvada de la muerte, a la cual la llevaban testimonios de mentirosos gracias a la acción de Gabriel, que descubrió la trampa. Llegaron a nuestros tribunales esos juicios y facilitaron el incoado de esta causa, con el pretendido objeto de involucrarme, en mi caso penal, en un plan sistemático de apropiación de menores que, al no haber existido, mal me puede involucrar. Quiero mencionar que la doctora Alcira Ríos, que participó de organizaciones terroristas, que hoy es patrocinante de querellas contra mi persona, se hizo presente en su momento ante el juez Garzón para denunciar sobre el plan sistemático de apropiación de menores. Producto de la influencia de la justicia española sobre la justicia argentina, en cuanto al planteado, me he encontrado con un juicio en el cual los testigos mienten, la Fiscalía acentúa las inexactitudes hasta con falacias ad hominem contra imputados como yo, que decimos la verdad a nuestros defensores, que así la comunican. Señores jueces, parece el mundo al revés. Circunstancias en las cuales me desempeñé. Los planes en vigor definían como participante en el diseño de la estrategia a la filosofía occidental y cristiana. Estrategia, el concepto superior de la dirección y el arte de planear y dirigir una batalla. Estrategias operacionales, el mismo concepto llevado a un teatro de operaciones. Táctica, las reglas para que los combatientes se comporten en el combate. Y las técnicas, apoyo para esos niveles de desarrollo. Así entonces, para el nivel superior del planeamiento se planteaba la vigencia de la filosofía que, recogiendo los conceptos del Oriente mítico ancestral, causa-efecto, salió al encuentro de la divinidad propia de nuestros mayores en la fe, los judíos, que involucraba al sol naciente, hoy símbolo del budismo, presente en los salmos y se concretaba en el Dios hecho hombre, que representó la presencia de Jesús hace más de 2000 años. Obviamente es un esquema filosófico equilibrado, aristotélico tomista, aristotélico término medio. Estoy convencido y que en nuestros días sigue perfeccionándose en tanto y en cuanto a la vigencia de Dios, por el que cada uno elija, se transforme en un objetivo espiritual a alcanzar a través del cotidiano quehacer para lograr el bien común. Es un camino evolucionario. Ese Dios es el citado en nuestra Constitución Nacional. Esa concepción occidental y cristiana jamás fue trasladada en términos de ejecución, fuera de la concepción del planeamiento. Jamás significó obligación de practicar religión alguna, ni comportarse de otra forma que no fuera la prevista en las leyes y reglamentos militares. En cuanto desde mi conocimiento, obviamente, en la Armada Argentina. En contraposición estaban los caminos revolucionarios. Y de interés, la revolución consistió en combatir la totalidad de su génesis como tal, desde 1789 a 1848 especialmente. Dijo Engels, la revolución es la cosa más autoritaria que existe. La revolución es la forma de tomar el poder por medios autoritarios. Debe mantenerse el dominio por medio del terror. La violencia y el terror son fundamentales. Silenciar a los otros por medio del terror, etcétera, etcétera. Dijo Héctor Schmuckler en la revista La Lucha Armada número 3 de 2005. Persona revolucionarios desde el inicio de la acción revolucionaria argentina ya por 1964, que luego abandona descorazonado y habiendo descubierto la verdad de esa mentira, de ese odio, de esa venganza que viabilizó el Che Guevara o Rodolfo Matarolo, con apoyo de Francia, por ejemplo, que en la batalla de Argel se trajeron conclusiones para cómo combatir a los terroristas, pero también para cómo combatirnos a los que combatimos a los terroristas desde el punto de vista legal. El señor Héctor Schmuckler, con el daño de haber perdido a un hijo en la
como montonero en el combate que libramos, y que le había dicho que debía separarse de la organización, nos deja que en nombre de la razón la revolución ocupa el lugar de lo sagrado. El revolucionario es el oficiante que encarna la verdad autodesignada. La revolución ha suplantado a la Iglesia. El revolucionario actúa como profeta, pero no acepta lo que lo es y por eso no cree en Dios, lo reemplaza. Cuando ya es Dios en minúscula, cuando ya es origen de las profecías, usa su ilimitada libertad para instituir el mundo. Esta estrategia la basa en estos conceptos revolucionarios en términos de violencia trotskista. Concepto trotskista que simultáneamente aparece en el concepto stalinista y el concepto gramsciano en el tercer periodo del comunismo, se plasmó en la concepción estratégica operacional vigente para la patria socialista, o sea, para las organizaciones terroristas que desataron la guerra revolucionaria argentina, Montoneros, ERP, en Uruguay el PVP, obviamente en muchas partes del mundo también. Despreciada la estrategia operacional, desarrollada la estrategia operacional, se lanzaron las operaciones tácticas que fueron contrarrestadas con las de la patria peronista y así se conformó la guerra civil en la Argentina. El 24 de marzo del 76 ya se contaban más de 900 desaparecidos, innumerables víctimas de todo tipo. En ese contexto se dieron los combates en los cuales me ordenaron participar y de esa manera se arribó a la paz armada lograda para fines del 83. Por supuesto que he tomado conocimiento de gran cantidad de consecuencias negativas producto de esa guerra, pero jamás tuve conocimiento de orden ni impartí orden alguna que atendiera a la apropiación de cualquier chico, y más aún, en el único procedimiento en el cual quedé a cargo de la operación en el año 76, en la calle Oro y Santa Fe, familia Salcedo Cacabelos, se entregaron los menores, como también los cadáveres de los terroristas. Solo cumplí, como siempre lo he declarado, con las órdenes que tenía y que las hice cumplir, como yo también las cumplí. Creo también interesante dejar constancia que luego del análisis de la situación según la prensa escrita del momento, se llegó al vía comando la sugerencia a los más altos mandos de la Organización Operativa de la Armada. Lo que se creía era una obligación, o sea, dar a conocer la lista de los detenidos por la unidad de tareas. Ya llegué jamás participando de otras. Podíamos dar otras listas que esa y que otra que involucrara a los caídos en combate, de lograr su reconocimiento, lo cual no era resorte de nuestra unidad de tareas. Así fue planteado y creo que incluso la Iglesia Católica, puede ser el señor cardenal Primatesta, lo hizo llegar al gobierno nacional, no sé qué pasó. De la misma manera, habiendo dejado las funciones operativas a fines de 1978 y realizando en el 82, tomé conocimiento de datos que hoy son del dominio público, pero al no haber participado, igual que los que cumplieron mis órdenes, en otras acciones de guerra que las inherentes a lo por mí declarado, elevé una nota a mi comandante con mis ideas con relación a la necesidad de que la Armada informase la verdad. Dicha nota me fue contestada en la foja de conceptos que formularon a fines del 83 y que ilustra mi legajo. En resumen, debía confiar en los procederes de la Armada. También informé a mis superiores de un anónimo que, refiriéndose a otro anónimo, circulaba en la base de Puerto Lerano, que indicaba que había sido mi jefe comandante de la unidad de tareas 332, 76 al 78, el capitán Vildosa, tiene un niño e hijo desaparecidos. Creo conveniente aclarar, pues ese concepto está muy en boga, de que la separación de los hijos de los padres terroristas tenía que ver con el objeto de alejarlos de ideologías extrañas, entregando a miembros de las fuerzas uniformadas para que fueran educados en el contexto occidental cristiano, como si fuera una religión. No es cierto, es inexacto, ya que en el caso del chico apropiado por Vildosa, si eso hubiera sido así, no se cumplió, dado que Jorge Vildosa no era cristiano practicante, y más aún podría decir que si no era agnóstico era ateo. Le voy a pedir que hable más directo al micrófono. Sí, perdone. Sí, no, pero le recuerdo, porque si no se va mucho la voz. Perdón, señor. No, sí. Creo que representa el involucramiento, en este caso de tareas, en enfrentar a un combatiente terrorista relacionado con la Armada, es decir, que no combatimos a otras personas ajenas al terrorismo. Cuando se dio la captura de Graciela D'Aleo, pariente del teniente Carela, que estaba en la escuela de mecánica y por información que nos dio la familia. Debo decir que ella había sido la encargada de ajusticiar, como jefa del pelotón de ajusticiamiento, a mí y a quienes estuvieran en ese momento conmigo. Graciela Beatriz D'Aleo
se incorporó como agente de inteligencia de la Armada y participó activamente en nuestra acción antiterrorista. Tuvimos la información de aquellos que ella denunció en el 82 y que también eran agentes de inteligencia de la Armada, provenientes de Montoneros, de que iban a realizar una campaña en contra de la unidad de tareas. Y nada de pasó, pues el comandante no estaba dispuesto, no tenía órdenes de tomar medidas contra próceres no bélicos, y en esas órdenes, o bajo actuó la unidad de tareas en la que yo tenía un comandante. Cuando llegó la información en julio del 76 de que el Daleo iba a atacar a mi familia y a mí, la Armada Argentina ordenó el traslado de mi familia a Puerto Belgrano, dejando atrás el ciclo lectivo de mis hijos, esquemas familiares y el trabajo de mi esposa, e incluso debiendo cambiar de identidad todos nosotros. Pese a ese contexto sumamente conocido por todos nosotros, Daleo no sufrió daño alguno y pese a ello ha declarado mentirosamente en forma escandalosa. Enamorado de un oficial de la Armada, lo único que falta es que ahora denuncie que la violó. Daleo no sufrió daño alguno, pues los procedimientos de la unidad de tareas no hablaban de producir daño, sino de obtener inteligencia de la forma más humana posible, trabajando sobre aquellos que dependían de la unidad de tareas. Pues no se debe olvidar que el grupo de tareas era un lugar de reunión de detenidos de las Fuerzas Armadas en el Teatro de Operaciones de la capital federal y recibía detenidos de muchos lugares, detenidos sobre los cuales no teníamos órdenes ni debíamos trabajar. Así como no hablaban de esos daños, los procedimientos no hablaban de partos ni de apropiaciones del niño más allá de lo que sabíamos. No era obligación mía decir al respecto que los niños de todos aquellos que permanecieron trabajando en la unidad de tarea 332 estaban en manos de ellos mismos y de sus familiares. Hicieron lo que ellos quisieron con sus chicos, hicieron lo que ellos quisieron con sus vidas. Siendo plan, según la definición, siendo sistemático, según la definición del diccionario, siendo apropiación, la leo, acción y resultado de tomar para sí alguna cosa haciéndose dueña de ella, yo no he participado en ningún plan sistemático o no sistemático de apropiación de menores. Colofón. Es mi deseo que caminemos hacia la gloria divina del acto sublime de Dios, de hacer todo en todos, con participación inclusiva, que es comunitaria y no con inclusión, que es autoritaria, limosnera y clientelista, con la finalidad de que cada ciudadano en su actividad contribuya al bien común en contexto de verdad histórica y justicia legal. El conocido acicate lingüístico, diseminado en y por el contexto organizado que hoy vivimos, conformador de relatos pero no de consensos, del vamos por todo y por todos, es espuriamente terrenal, patotero, y en cuanto a su inserción en la concepción de la patria socialista, que participara en la guerra civil revolucionaria terrorista trotskista, que vivimos hasta 1983, fue una bandera de la organización terrorista Montoneros que, especialmente, dividió al país, echando por tierra todo atisbo de concordia. Insisto, ha sido una guerra civil, señora presidenta. Todos los aquí presentes tenemos alguna persona conocida, de este lado o de aquel lado. Hay muchas familias que hoy no pueden tocar este tema en la Argentina porque se acentúa el divisionismo. Reitero que soy absolutamente ajeno a cualquier caso, general o particular, que sí existieron y que como delitos que son indudablemente serán analizados para caso particular, para cada caso particular, no tengo ninguna duda. Entonces, soy absolutamente ajeno a cualquier caso de apropiación de menores. Es mi verdad y como tal la dejo como testimonio, especialmente a las genuinas víctimas de la guerra que vivimos en los 70. Sin embargo, tengo esperanzas que también contribuya a la verdad posible en el contexto histórico de verdad y justicia al cual me he referido. Todo lo que he conocido sobre niños nacidos durante la guerra civil en la cual me ordenaron participar, lo he dicho en cuanto me lo preguntaron en esta o desde los inicios de la investigación. Contribuí a confeccionar un trabajo que, basado en sus inicios en documentación producida y publicada por el periódico antisemita y anticristiano, que no voy a nombrar porque así me lo han ordenado, en el que sinceramente volqué todos mis conocimientos para dar la más rápida respuesta
en cuanto estuvo a mi alcance, ya preso en 1998, a los que pudieron haber estado sufriendo por esos sucesos. Ese trabajo lo presenté para que aportaran a la investigación, y así lo hicieron, a mis señores defensores oficiales. Mi estrategia es la verdad, mi táctica y mi técnica también son la verdad. Mi verdad y ella puede involucrar negación o afirmación, quizá hasta desconocimiento. En resumen, señores jueces, creo haber realizado mis acciones en la guerra en la cual me ordenaron participar en el marco del bien, con los aciertos y con los errores humanos, pero totalmente ajenizado a la preparación de menores. Creo, con motivo de la persecución jurídica, política, mediática, arbitraria, a la que se están violando mis derechos humanos, este marco del mal a la que estoy sometido, más diría, el marco es malo, intrínsecamente malo. Por último, una cita que se refiere al mentir o no mentir de Santo Tomás de Aquino. Al hablar del octavo mandamiento, nos explica que se puede mentir de 3 formas a saber: acusar falsamente, ya se ha producido; acudir a testigos falsos o mentirosos, ya se ha producido. Señores jueces, dice Santo Tomás, mediante sentencias injustas en boca de jueces parciales. Ustedes tienen la última palabra. He concluido. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos presentes sus palabras. Puede volver a su lugar.